Aprendiendo a ser hijos. Es el título del tema. Aprendiendo a ser hijos. ¿Cuál es el título? Tenemos que aprender a ser hijos, porque no sabemos ser hijos. No fuimos formados para ser hijos. Fuimos formados para ser huérfanos. Jesús utiliza en Juan 14, 18 la palabra huérfanos para referirse a los creyentes que después de recibirle podrían seguir viviendo en sus fuerzas, con los patrones antiguos de pensamiento, sin saber que ellos ya son hijos. Por eso les dijo, no les dejaré huérfanos. Pero ¿por qué utilizó este calificativo Jesús? ¿Por qué no dijo, no les dejaré solos? ¿O no les dejaré desamparados? ¿Por qué utiliza Jesús este término? Porque tiene que ver con la paternidad. El espíritu de orfandad es la actitud y la manera de vivir sin Dios. Podemos cantar, podemos alabar, podemos saber la Biblia, pero si en nuestra vida práctica vivimos sin Dios, resolvemos nuestros problemas sin Dios, tomamos nuestras decisiones sin Dios, nosotros vivimos sin Dios en realidad. Y eso es lo que significa la palabra ateo en realidad. Ateo, la palabra correcta, la definición correcta, la etimología correcta de la palabra, no es que no cree en Dios, es que vive sin Dios. Un ateo, no, negación, teos, Dios. No Dios, vive sin Dios. ¿Cuántos creyentes en Cristo viven sin Dios? La iglesia está llena de gente que sigue tratando de resolver sus vidas a su manera. Sigue tratando de manipular las cosas para que resulten a su favor. Siguen haciendo cosas indebidas para salir adelante o para pretender salir adelante. Porque todavía tenemos el chip de Egipto, de huérfanos, de esclavos. Por eso el título, hermanos, aprendiendo a ser hijos, porque usted tiene que aprender a ser hijo. Usted no llegó a los pies de Cristo siendo hijo, usted es hijo posicionalmente, pero tiene que aprender a hacerlo en su vida práctica, experiencialmente, tiene que ser hijo también. Por eso la historia del pueblo de Israel es la historia nuestra. Que ellos fueron esclavos en Egipto, vivieron como esclavos, sin saber relacionarse entre ellos, sin tener dignidad, y luego salen, ¿verdad? Salen de Egipto, Dios los libera, pero ellos no saben todavía ser hijos. Por eso después del Mar Rojo no viene la tierra prometida, después del Mar Rojo viene el desierto. Viene un proceso formativo, correctivo, limitativo. Un proceso en el cual somos desegipciados, hermanos. Destutancamonizados. Yo invento palabras para los que están por primera vez. Y se ha cambiado el cassette en términos ochenteros. Se ha cambiado el chip en términos más recientes, de hijos. Cambiar nuestra mente y alinearla a las realidades espirituales del reino de Dios. Porque una cosa, hermano, es ser hijo posicionalmente y otra cosa es ser hijo experiencialmente. Son dos cosas completamente distintas. Cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted fue declarado, según Juan 1:12, hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es hijo de Dios posicionalmente, legalmente. La realidad espiritual de su vida es que usted es hijo de Dios.
Más en la experiencia de su vida, en su vida práctica, puede no serlo, puede no vivirlo, puede seguir viviendo egipciamente, esclavistamente. Porque una cosa es su posición y otra cosa es su experiencia. Para el creyente, la experiencia debe seguir a la fe. Para el mundano no, para el mundano él tiene que sentir. Su experiencia sigue a sus sentidos, a sus sentimientos. Para el cristiano no. Para el cristiano su experiencia es el producto de su fe. Y su fe es el producto de lo que Dios dice en su palabra. O sea que la experiencia sigue a la posición. Primero es la posición y partiendo de la posición viene la experiencia. Por eso le digo, si usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted ya es hijo, ya lo es. Pero no quiere decir que usted viva como uno, no quiere decir que usted esté viviendo en la paternidad de Dios. Usted tiene que aprender, una vez siendo hijos posicionalmente, una vez siendo hijos legalmente, tenemos que aprender a ser hijos prácticamente, experiencialmente, en nuestra vida cotidiana. Si no, hermano, todo se queda en lindos pensamientos. ¡Ay, qué linda la Biblia! ¡Qué versículo tan lindo, pastor! Cuando lo leo lloro. Bueno, sí, pero ¿estamos viviendo la realidad de ser hijos de Dios? ¿O estamos como los israelitas saliendo de Egipto, resistiendo el cambio, resistiendo la paternidad de Dios y queriendo regresar a la condición de esclavos? ¿Cuántos israelitas regresaron a Egipto, hermano? Ninguno, ¿verdad? Así que esto es peor que la mafia. Una vez que usted entra ya no puede salir. Pero sí puede perecer en el desierto. Es decir, perecer en su vida práctica con todos los derechos, beneficios y toda la legalidad de hijo, mas nunca ver la eficacia de esas realidades heredadas en Cristo Jesús. Por eso Jesús usa el término huérfano, porque él sabía que cuando él no estuviera acá, muchos de nosotros, después de aceptarle y después de ser hijos, seguiríamos viviendo mal. Seguiríamos haciendo las cosas a nuestra manera, dándonos de topes y aprendiendo después de décadas, cuando pudimos haber aprendido por obediencia en lugar de aprender por consecuencia. Si usted aprende por consecuencia, le prometo que va a aprender. De verdad va a aprender por consecuencia. Nada más que le lleva como 10 o 15 años aprender por consecuencia. Y mire, se aprende porque se aprende. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted aprenda por obediencia. ¿Cómo? Siendo hijo. Siendo hijo. Tiene que aprender. No está en su educación tradicional. No vino en su software integrado en su mente, en su ADN. No es lo que aprendió en el mundo. No es lo que aprendió en su familia. No es lo que aprendió de la sociedad, de los medios de comunicación. No se aprende eso. No se aprende a ser hijo. Porque en el mundo eso es sinónimo de ser tonto. Por eso mucha gente no diezma, porque ellos piensan que yo no soy tonto. No, lo que no es hijo, es lo que no es. Porque si nosotros queremos entrar a la dimensión de la paternidad de Dios, tenemos que aprender a ser hijos. Dios no va a competir con usted. ¿A usted le gustaría que su hijo compita con usted?
¿Qué hacemos los padres con los hijos que compiten con nosotros? Que se nos ponen al tú por tú y nos confrontan. ¿Qué hacemos los padres? Pues no nos gusta, ¿no es cierto? Y estamos, pues para nosotros es una gran falta de respeto que un hijo se ponga al tú por tú con nosotros o que nos confronte. Es una gran falta de respeto esa. Pero luego lo hacemos con Dios, porque Él es nuestro Padre. La pregunta es, ¿usted es hijo? Esa es la pregunta. ¿Sabe ser hijo? Yo le digo, no llegó a Cristo sabiendo ser hijo, tiene que aprenderlo. Tiene que aprenderlo. Por eso los niños nos llevan ventaja. Los niñitos que vienen a la iglesia, 5 años, ellos nos llevan ventaja. Pero ¿cuánto tiempo tarda un niño en danzar en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tarda un niño en danzar? El mismo día que llega, ¿verdad? Se pone a brincar, a danzar, a alabar a Dios. ¿Y el adulto cuánto tiempo tarda en danzar? Puchi vida, una vida, ¿no? Porque el adulto es adulto. Oh, no, ¿qué van a decir? Mira, yo... ¿Cuánto tiempo tarda un niño en perdonar? ¿Cuánto tiempo tarda un adulto en perdonar? ¿Cuánto le cuesta a un niño diezmar? ¿Cuánto tarda un niño en empezar a diezmar? ¿Cuánto tarda un adulto en empezar a diezmar? ¿Ve que los niños nos llevan ventaja? Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos es para los que son como niños. No solamente para los niños, sino para los adultos que son como niños delante de Dios. Usted tiene que aprender, créamelo, tiene que aprender a ser hijo. Tiene que aprenderlo. Porque no llegó a Cristo sabiendo ser hijo, llegó a Cristo egipciado, esclavizado. En términos espirituales, no se me vaya a ofender, lleno de piojos, pulgas y garrapatas. En términos espirituales. Sin saber relacionarse con otras personas, sin saber vivir en dignidad, sin saber relacionarse con Dios. ¿Cuántos problemas habrá tenido Moisés cuando sacó al pueblo del desierto? Ya salen del desierto, cruzan el Mar Rojo, y una cosa es tremenda victoria, ¿no? Pero ahora ¿qué hacemos, no? ¿Ahora qué hacemos? Imagínense 1 millón de personas que no están como las películas vemos, que con su barba, sus túnicas, sonrientes. No, eran esclavos. No sabían vivir bien. Imagínense la suciedad, la basura, la gente hacía donde sea sus necesidades. Los problemas entre los campamentos, una familia con otra familia, una gallina se fue, mataron un becerro. Imagínense los problemas que habían. Porque ellos no sabían ser hijos, eran hijos, pero con mente esclava. Posicionalmente eran hijos, pero experiencialmente eran esclavos. Y entonces Dios les dice, después del Mar Rojo no viene la tierra prometida, porque si yo te dejo entrar a mi tierra prometida, tierra buena y ancha que fluye leche y miel, me la echas a perder con tu mente esclava. En primer lugar, y en segundo lugar, te voy a perder. Te voy a perder porque la bendición es tan grande que no la puedes administrar. Te voy a perder. Por eso siempre digo, es una maldición sacarse la lotería. La gente que se saca la lotería termina peor que como estaban antes de sacarse la lotería. Muchos hasta se suicidan. Entonces necesitamos aprender a ser hijos. Después del Mar Rojo no viene la tierra prometida, viene un proceso de desegipciamiento, desesclavizamiento, precisamente para aprender a ser hijos de Dios. Es lo que hay que aprender.
El proceso de Dios, hermanos, era de 2 años. El proceso de Dios es de 2 años aproximadamente. 2 años el discipulado, en términos nominales, normales, es lo que tarda el discipulado, una persona que llega a los pies de Cristo y bueno, ya tiene las bases para guiar a otras personas. Pero en términos prácticos, 40 años no fueron suficientes para sacar a Egipto de sus mentes, para formatear sus cerebros que estaban anclados a los patrones destructivos de Egipto e implementar los nuevos estándares del reino de Dios. La primera generación no lo pudo lograr y perecieron en el desierto. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto? ¿Sabe quién? Los niños. Los niños que salieron de Egipto, ellos 40 años después, pobrecitos, 40 años por culpa de sus padres. 40 años después entraron a la tierra prometida. Solo 2 personas que salieron de Egipto adultas entraron a la tierra prometida por su actitud, Josué y Caleb. Solo ellos lo lograron. Así que es importante que nosotros aprendamos a ser hijos. No les dejaré huérfanos, dijo Jesús. Vendré a vosotros. Acá no se refiere a la segunda venida de Cristo personalmente, la cual tendrá lugar al final de los tiempos. Acá se refiere a la venida de Cristo en la persona y la presencia del Espíritu Santo. No estamos huérfanos. Usted no es huérfano. Pero una cosa es su posición y otra cosa es su experiencia. Posicionalmente usted es hijo. Yo hace 26 años acepté a Cristo como Señor y Salvador, en el año 95, y yo fui hijo de Dios en ese momento. Pero aprender a ser hijo de Dios es otra cosa. Usted tiene que aprender. ¿Cómo hallamos al Padre? Siendo hijos. ¿Cómo somos hijos? Inciso A, recibiendo a Cristo, ya lo hizo. Inciso B, aprendiendo a ser hijos. Tiene que aprender. No sabe todavía. Muchos patrones egipcios siguen conduciendo su vida y siguen rigiendo sus decisiones. En la habilidad que usted tenga de despojarse de dichos patrones, de dichos estándares, de esos esquemas seculares, mundanos, corrompidos, en la manera en que aprendamos a despojarnos de eso y abrazar lo nuevo, es en la manera en que entramos a la paternidad de Dios, es decir, a la tierra prometida, tierra buena y ancha, donde fluye leche y miel, donde Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El ser humano sobre la tierra que más ha sido hijo es Cristo Jesús. ¿Cuál fue el nivel de respaldo que tuvo? Tremendo, ¿no? Y yo pondría en segundo lugar a David, hermanos, al rey David. El único hombre del Antiguo Testamento que reconoció a Dios como Padre. David. Porque en el Antiguo Testamento Dios era Adonai, Elohim, El Shaddai. Él era el Señor, Hashem, Jehová de los ejércitos. Pero para David era su padre. David se relacionó con Dios con un atributo neotestamentario estando en el Antiguo Testamento. Porque a nosotros Cristo nos mostró al Padre. Cristo nos presenta a Dios como Padre, pero, lo cual era una piedra de tropiezo para los judíos. Para ellos era una irreverencia que Cristo se dirigiese a Dios como Padre. No, para ellos era el Señor, Adonai. Era Jehová de los ejércitos. No seas irreverente y le llames Abba,
a Dios. Pero David encontró su identidad en Dios. ¿Por qué David llegó a matar gigantes? ¿Por qué David fue el mejor rey de Israel? ¿Por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué el nombre bíblico más nombrado en toda la Biblia es el nombre de David? Incluso a Jesús le llamaron hijo de David. ¿Por qué es tan importante David? Porque David encontró a Dios. Encontró su suficiencia y su identidad en Dios. Teniendo todo en su contra, hermanos, él encontró a Dios. ¿Sabe que David es un hijo de una relación adúltera de su padre? Lo dice el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Yo soy el producto de un pecado, una aventura de mi padre. No sé, no sabemos, la Biblia no lo dice, si su padre se fue a un prostíbulo y allá fue concebido David. Pero David lo declara, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que él fue producto de un pecado. Él no estaba en la lista de los hijos que iba a ungir el profeta Samuel cuando llegó el profeta Samuel a Belén, a casa de Isaí. Él no estaba en la lista y Dios le dijo a Samuel: no es ni uno de estos 7, hay otro más. Y llamaron a David. David era el punto medio entre un servidor y un hijo. Los hijos de allá de Isaí con sus Nintendo, con sus cuartos, con sus computadoras allá, aire acondicionado, y David allá en otro cuartito con ventilador así de pedestal. Ahí estaba David. David tenía todo, hermanos, para ser un infeliz. Tenía todo para ser una persona amargada, resentida, una persona completamente renegada de la vida, vivir deprimido, vivir allá y con sus comentarios en el Facebook: no, la vida, mira que. Un completo renegado. Llenarse de tatuajes, pintarse el cabello de colores, ¿no? Tenía todo para hacerlo David. Porque en cada situación adversa que nosotros vivimos, hermanos, tenemos siempre dos opciones: enojarnos, blasfemar, renegar, maldecir, amargarnos, resentirnos, o tomarnos de la mano de Dios, como hizo David. A lo mejor usted tiene razones para estar enojado. Tiene razones válidas. Y a veces usted utiliza estas razones para justificar: no, yo soy así porque mis papás me abandonaron. Y no estoy diciendo que no sea algo grave eso, pero tómese de la mano de Dios. David encontró en Dios su suficiencia. Por eso él escribe el Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David encontró a Dios, encontró la paternidad de Dios. Es el único hombre del Antiguo Testamento que le llama Padre a Dios. Y Jesús nos revela la persona de Dios como Padre a cada uno de nosotros. ¿Por qué era mejor que Jesús se vaya? No les dejaré huérfanos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué me va a convenir que te vayas, Jesús? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, estamos acá contigo, tú nos explicas todas las cosas, tú nos enseñas todas las cosas. Jesús, ¿por qué sería conveniente para nosotros que te vayas? Y Jesús le dice: si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Porque Jesús, en su condición humana, él era omnipresente, ¿verdad? Él no podía estar con todos al mismo tiempo, mucho menos estar en ellos. Él sí está hablando con Juan,
Ya no está hablando con los demás. Entonces Jesús dice, bueno, yo estoy contenido, mi misión para salvar la humanidad es una, pero mi función relacional no la puedo desarrollar mientras estoy en el cuerpo. Tengo que irme y volver a vosotros, no en persona, sino en presencia, en la persona del Espíritu Santo. Y entonces voy a estar contigo y contigo y contigo y contigo y con cada uno de nosotros de manera personal. Y no solamente voy a estar contigo, voy a estar en ti y en ti y en ti de manera interior y sobre ti también. Por eso era conveniente que Él se vaya. Ahora, el único obstáculo para nuestra relación con el Padre es usted. Es el único obstáculo que hay. Legalmente no hay obstáculo. Posicionalmente no hay obstáculo. Espiritualmente ya está todo listo. El diablo ya está fuera. Ya está fuera desde que usted se bautizó. Él ya está fuera de su radar. La mente, hermano, la mente que no se renueva es el problema. Hay que aprender a ser hijo. Sea hijo. Piense como hijo. Hable como hijo. Actúe como hijo. Decida como hijo. Deje de ser Dios. No lo es. No lo es. Usted no es Dios. Créame que si me hace caso, le voy a ahorrar años, hermano. Le voy a ahorrar décadas, hermano. Usted no es Dios. No lo es. Usted es hijo de Dios. Si aprende a caminar en esa línea, usted va a hallar al Padre. ¿Le damos un aplauso a Jesús? Amén. Le voy a decir cuáles son las tres funciones por las que vino Cristo. Me voy a enfocar en una. Cristo vino, hermanos, para mostrarnos al Padre. Amén. Porque nosotros no podemos entrar en una relación con una deidad. En primer lugar, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es una deidad? ¿Qué es una deidad? No puedo relacionarme con una luz. Y aparte la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible y nadie puede verle ni tocarle. Entonces imagínese Dios queriendo abrazarle. ¡Ay, Cristóbal, te abrazo! Cenizas queda, ¿no? Porque Dios es millones de veces más intenso que el sol. ¿Podríamos construir una nave para viajar al sol? No. Saliendo de la atmósfera se desintegra esa nave. No se puede. No podemos entrar en contacto directo con Dios. Así que Dios se manifiesta corporalmente, reduce su gloria y se manifiesta a su creación para entrar en comunión con su creación, y a esa manifestación divina de Dios con la gloria reducida se le llama el Hijo. Y esa versión de Dios viene al mundo en forma humana para que le entendamos en nuestro lenguaje, en nuestra forma de ser, que sea unos 60, 70, no 60 no creo, unos 75, 1,80 de altura, y podamos verle, palparle, conocerle, hablar con Él. Por eso Juan 1,18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la primera función que viene a hacer Jesús es mostrarnos cómo es Dios en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, a nuestro nivel, para que podamos relacionarnos con Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? En el mundo islámico no existe este concepto.
En las religiones orientales no existe este concepto. Ellos se relacionan con sus deidades, que son figuras extrañas. Pero nosotros tenemos a Cristo, el Hijo. Número 2, Jesús vino para pagar el precio del pecado. Él es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino a pagar. Solamente Él lo pudo haber hecho. No lo pudo haber hecho usted. Por muy bien que se porte de ahora en adelante, no lo puede hacer usted. Solamente Jesús, que nunca pecó, pudo dar su sangre por nosotros. Y la tercera función que vino a hacer Cristo, hermanos, escuche bien. Cristo vino a mostrarle cómo ser hijo. Eso vino a hacer Jesús. Por eso, ¿cuál era el eslogan de Jesús? Si tuviese su muro de Facebook, Jesús, ¿qué diría su eslogan? Sígueme. Ese era el eslogan de Cristo. Sígueme. Imítame. Porque Jesús es el prototipo perfecto de un hijo. ¿Ve usted a Jesús preocupado alguna vez? ¿Ve a Jesús indeciso? ¿Ve a Jesús deprimido? ¿Ve alguna vez a Jesús vacilante? ¿Lo mira así todo indeciso en su vida? No. ¿Qué vemos? Vemos a un hombre completo. Nunca vemos a Jesús que esté indeciso en tomar una decisión, o que esté deprimido, ahí en la depre, ¿no? Que nadie me llame y me quedo en mi cuarto 3 días. No. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, estando en la tierra, Él hizo el más grande modelo para nosotros. Él fue hijo. Él fue hijo. Él fue hijo. Él no jugó a competir con el Padre. Espíritu Santo, tú dices esto, pero mira, yo pienso que está mejor hacerlo de esta manera. Dios, tus mandamientos dice que no debo mentir, pero en este caso, no, en este caso no quiero lastimar a esa persona. Bueno, tú dices que no hay que robar, pero en mi empresa, ¿cuándo me han robado ellos? Ellos ya me robaron un montón. Que yo les quite allá unos lápices y unos plumones, no va a pasar nada. Jesús fue hijo. Y el único lugar donde usted, estando en Cristo, puede hallar al Padre es cuando usted es hijo. Solo podemos ser hijos a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo podemos ser hijos recibiendo a Jesucristo. ¿Cuántos ya lo hicieron? Usted es hijo. Posicionalmente, legalmente, espiritualmente, lo es. Ahora, no quiere decir que ya viva como hijo. Esos son otros 20 pesos, diría el que da las vueltas al trenecito, ¿no? Tiene que aprender cada día a caminar como hijo. ¿Cómo lo logramos? Cuando le obedecemos, es cuando somos hijos. La obediencia es el único lugar donde usted permite que Dios sea su Padre. La obediencia es la expresión máxima de confianza en su Padre. La obediencia es la rendición suya a su Padre.
La obediencia es la abdicación de su reinado, de su trono, y cederlo a su Padre. Feliz Día del Padre. La pregunta es, ¿será su Padre? Él quiere ser su Padre, pero usted es hijo. El problema no está en él, el problema está en nosotros. Solamente en la obediencia encontramos al Padre. No en la metafísica, hermano. No en la religión, en el espiritualismo, en el misticismo. ¡Ay, sentiste! ¡Uy, sí! Se me erizó un piel. ¡Uy! Puede haber experiencia, ¿verdad? Pero el único lugar donde usted es hijo, cuando usted aprende a confiar y a obedecer a su Padre. ¿Cuántos de ustedes han visto, cuántos de ustedes tienen hijos chicos? Yo tengo a Caleb, tiene 7. ¿Cuántos hijos chicos? ¿Los han visto sentados en la mesa, el comedor allá? Ay, papá, no sabemos cómo vamos a pagar la luz este mes. Ay, la colegiatura, uy, no sé, ¿qué va a pasar? ¿Han visto a sus hijos así? ¿Por qué, hermano? Porque ellos saben ser hijos, son hijos, viven como hijos, piensan como hijos. Están confiando que su Padre va a resolver esas cosas. Están tan confiados que ni siquiera las piensan. Ya cuando uno crece dice, oh, hay que pagar la luz, hay que pagar la basura. No sabía que la basura se pagaba. Cuando uno crece descubre esas cosas. Pero cuando uno es hijo, uno está en reposo. A él no le importa si hay dinero o no hay dinero. Prende el clima, prende esto, abre esto. Ahí agarra del refrigerador lo que quiera. Porque él no está pensando en esas cosas. Sea hijo, hermano. Sea hijo. Para que encuentre al Padre. Confíe. Lo acabamos de leer aquí en el tiempo de los diezmos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Pero ¿a quiénes? A los que se fían de Jehová de todo su corazón. Dese cuenta que no es que Dios ha tardado, hermano. Dese cuenta. Usted está esperando, pero no es Dios que se ha tardado. Realmente Dios está esperando por usted. Él está esperándole a usted. No usted le está esperando. Ay, hermano, tengo 10 años orando. No es Dios que no ha querido bendecirle. Es usted que no está en la posición correcta para recibir esa bendición. Y la posición correcta es la posición de hijos. Aprenda a caminar como hijo. Hoy en la mañana hablé a mi padre. Le mando un saludo y un abrazo fuerte a mi papá que está mirando la transmisión. Y le hablé también a mi pastor. Siempre le hablo en Día del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué hago esas cosas? Porque soy hijo. Quiero ser hijo. Me gusta ser hijo. Me deleito en la hijandad. Y si usted es hijo, entonces conoce al Padre. No, yo veo que hay gente que hace su trance para entrar en ¡ah! ¡Estoy, Padre! ¡Ay! Flagelarse. Parece que si hay dolor, entonces encontramos a Dios, ¿no? Martín Lutero dijo una vez que una niña ordeñando una vaca en el campo honra más a Dios si lo hace por obediencia a su padre
que un monje en un convento. Porque el monje escogió el camino equivocado. La religión, el misticismo, el espiritualismo, la metafísica, escogió ese camino. No le va a encontrar nunca allá. Obedezca los mandamientos. Dígame, ¿es difícil de comprenderlos? ¿Qué parte de no mentir no entendemos? ¿Qué parte de no robar no se entiende? Ay, pastor, es que es difícil interpretar la Biblia. Usted lo dice porque es pastor. Hermanos, la Biblia es explícita. Hay pasajes complejos, pero son los menos. Lo principal está encimita. Y la persona menos instruida de nosotros las va a entender. Es más, sabemos que es pecado aunque nunca hayamos leído la Biblia. ¿O a poco usted mentía antes porque no sabía que era pecado? No, usted siempre supo que mentir es pecado. Usted siempre ha sabido que robar es pecado. Siempre ha sabido que adulterar es pecado. Siempre lo ha sabido, porque la Biblia, la ley de Dios está plasmada en la Biblia y en su conciencia también. Así que usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo antes de leer la Biblia. Siga por el camino de la independencia. Siga por el camino de la autonomía. Y va a encontrar un desierto árido con escorpiones, cascabeles y cactus, hermano. Y va a comer polvo todo el día. Ese fue el camino que escogió Adán. Ese fue el camino que escogió Adán, porque él era hijo y tenía todo. Y tenía la presencia del Padre, la bendición del Padre, el respaldo del Padre, el suministro del Padre. Tenía todo, pero decidió ser autónomo, independiente. Se separó de la fuente. No siga por ese camino. Aunque sea hijo posicionalmente, si no es hijo experiencialmente, va a perecer en el desierto. Ahí va a quedar 40 años. Todas las promesas y la tierra prometida va a ser solamente una quimera, un sueño guajiro. Sea hijo, imite al hijo, piense como hijo, camine como hijo, sonría como hijo, perdone como hijo, obedezca como hijo, y allá encontrará al Padre. Amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial y vamos a ponernos todos de pie. Le voy a dar un tip para terminar. Practique el deporte favorito de Dios. ¿Sabe cuál es el deporte favorito de Dios? Caminar con usted. Ese es su deporte. Lo fue en el paraíso, lo sigue siendo ahora. Dios ama caminar con usted. Él está esperando que usted tome ese tiempo. Yo salgo a caminar casi todos los días. Y le dije a mi hijo el otro día, qué bueno que hay cubrebocas. Porque antes me daba pena estar caminando y estar hablando. La gente mira ese ojito, está hablando solo, ¿no? Ahora me pongo el cubreboca y estoy, sí, Padre, gracias, estoy orando, pero tengo el cubreboca, nadie se da cuenta. Entonces con más confianza. Me encanta caminar con Dios. Y a Él le encanta caminar conmigo. Somos amigos. Él es mi mejor amigo. Siempre está cuando le necesito. Y es mi proveedor, mi protector.
es mi Padre. Y Él me dijo que yo le dijera que quiere ser el suyo también, que le espera cada tarde, cada mañana, y que toda esa avalancha de problemas que usted no puede lidiar muchas veces se disipan en su presencia. Y cuando usted regresa de caminar, de una caminata, dele 2, 3 vueltas al parque y luego regresa. Cuando usted regresa de caminar, aunque afuera las cosas sigan igual, usted ya es diferente. Usted ya tiene dirección, usted ya tiene claridad, usted ya no se siente solo, porque Él está listo para ayudarle. Hoy es el Día del Padre y seguramente vamos a pasar tiempo con nuestros padres biológicos, y gloria a Dios por eso. Pero yo le pido que hoy en la tarde separe un tiempo para caminar con su verdadero Padre, que es Dios. Le voy a decir algo que espero que su espíritu lo reciba. Y yo se lo he dicho a mis hijos también. Yo no soy su verdadero papá de ellos. Yo soy un papá temporal. Dios es su verdadero papá. No importa si usted tuvo un papá que le abandonó, que no le dio amor. Ese es su padre, hay que honrarlo, pero no es su verdadero padre. Su verdadero padre es Dios. Y la única manera de hallarle, hermano, la única manera de hallarle estando en Cristo es siendo hijos, aprendiendo a caminar como hijos. Cierre sus ojos. Hoy es Día del Padre y queremos honrarte como nuestro Padre, porque no queremos ser huérfanos, Jesús. No queremos ser huérfanos espirituales, tratando de resolver nuestra vida a nuestra manera, tratando de cambiar las cosas, manipulando. No queremos ser huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hoy somos hijos de Dios por Cristo Jesús, los que le hemos recibido. Pero tenemos que pasar procesos de desintoxicación egipcia, procesos de limpieza tutankamónica, desprendimiento del oprobio de Egipto, y entrando, Padre, entrando a la relación de hijos. Tú eres nuestro Padre y yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo, Padre. El cielo, ven aquí. El cielo aquí. Dígaselo, soy tu hijo. El cielo aquí. El cielo aquí. Oh, el cielo aquí. Entramos al reino cuando somos hijos, cuando pensamos como Cristo.